Hola amigos, hola amigas, amigues, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Voz en Contacto. Les saluda a Jesús Andrea. El día de hoy estamos retomando nuestras entrevistas en el canal. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Cecilia Tello Guerrero. Es abogada con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos fundamentales, laborales, políticas públicas y gestión social. Actualmente ella se desempeña como asesora de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Hola Cecilia, ¿qué tal? Hola Buenas Jesús noches. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches con todos, con todas, con todos, ¿cómo están? Un placer estar aquí con toda tu audiencia. Primero gracias por hacer un espacio en su agenda y poder pactar esta entrevista. Le hemos alargado un poquito, había ciertos problemas, pero se dio y aquí estamos. Sí, aquí estamos listos para conversar, para pasar un momento agradable en el que podamos intercambiar algunas ideas. Bueno, empezamos primero con usted, algo personal. ¿Qué es lo que lo motivó a usted a ser abogada y estudiar Derecho, ¿no? O sea, enfocarse también en los derechos laborales. Bueno, yo decidí ser abogada desde muy chiquita. A partir de los 6 años yo ya tenía claro que iba a ser abogada. Y venía porque tenía una suerte de preocupación por el futuro y quería hacer como que algo para ayudar a que las personas estén bien. Y de pronto en el camino me llegó también la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la leía y la aplicaba en mi vida diaria como un estándar de comportamiento para mis papás, ¿no? Y cuando no lo hacían, como yo ya escribía, le hacía unas cartas para que ellos cumplan lo que estaba estipulado en la declaración. Sí, pegaba la Sí, ley. ya estaba ahí aplicando mis disposiciones y tenía a mi hermana que firmaba conmigo los documentos. ¿Su hermano también es abogado o tiene otra Ella carrera? estudió dos carreras, es obstetriz y luego estudió administración de empresas. Bueno, no Entonces, tiene nada que ver con no, con la edad. y sí, pero bueno, es parte un poco de nuestra vida ya ahora, ¿no? Porque de alguna manera siempre convergemos en muchas cosas y nos respaldamos, ¿no? En eso hemos construido un poco esa historia desde niñas, pero bueno, ya luego con los años se fue afirmando mi vocación por el derecho, más desde el lado del servicio, de promover el respeto a los derechos de las personas y creer que una sociedad en la que todos nos tratemos como iguales es también una palanca para el desarrollo, ¿no? Entonces, más allá del litigio, ya se iba centrando mi mirada hacia esa parte que en un momento fue una intención de ser diplomática. No se dio ese camino, pero encontré en el servicio público y en las causas que están vinculadas a los derechos el reconocimiento, procesos de políticas para poder fortalecer el reconocimiento de derechos, me atrapó, ¿no? Y es más o menos cómo se ha dado todo este camino. Y esas habilidades serían las que un joven debería tener para dedicarse a esto a estos derechos laborales, a las políticas públicas, en un espacio en el Estado. No sé cómo lo ve. Yo creo que más que las habilidades, yo creo que para estudiar derecho debemos tener una sensibilidad especial por las causas justas, ¿no? Por aplicar el código de ética del abogado, ¿no? El decálogo del abogado que nos enseñaban en su momento a través de Couture, ¿no? Donde nos decía que teníamos que prepararnos diariamente, donde nos impulsaba a que respaldemos a las personas a quienes nosotros patrocinamos si son dignas de nosotros, ¿no? Entonces, y creo que allí nos planteaba un estándar moral, ético bastante alto, ¿no? En función a ello. Y creo que por allí va, ¿no? Es la sensibilidad que tengas, no con relación a lo que significa un título de abogado o la proyección económica que esta te pueda dar, que también es importante, sino que está más a lo que tú puedes construir, servir, dar a la sociedad, ¿no?
Claro, eso es también como cierta idea que tiene la persona de un abogado que lo ve más en tribunales, ¿no? El tema del litigio que usted decía y que es un poco diferente a lo que usted se dedica, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. No está dentro de mis deseos, de mis habilidades, Claro. de litigar, ¿no? Ujú. Más estaba en esta parte de la formulación de la estrategia de garantías de derechos para que las personas en general podemos ejercerlos, ¿no? Podemos generar las condiciones de ejercer de manera adecuada nuestros derechos. Ok. Actualmente, bueno, ya lo había dicho, trabaja en la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo, para resumirlo. ¿Por qué los nombres son tan largos en los Queremos espacios? abarcar todo, ¿no? Ajá, Es una suerte de que todo esté visibilizado en ajá, función a las labores que realizamos dentro de una dirección general como ajá. órgano de línea, ¿no? Los órganos de línea, de acuerdo a lo que nos dice, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, son los máximos órganos técnicos en relación a los temas que tiene como competencia un sector, ¿no? Entonces, en esa suerte, yo entiendo que quienes formulan el reglamento de organización y funciones y van delimitando las áreas de trabajo, tienen la intención de que se quede claro qué es lo que ve esa área, ¿no? Y si ve varios temas, los señalan tal cual, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la importancia de esta área dentro del Ministerio de Trabajo? ¿Siempre ha estado como ese nombre? ¿Tenía otro nombre Se anteriormente? creó con ese nombre alrededor del año 2010-11, con algunas personas que fueron claves en ese momento, como Sergio Quiñones, Cristian Sánchez, ¿no? De acuerdo un poco a la historia que yo conozco, lamento si omito a alguien, pero esta dirección es fundamental porque nos ayuda a generar políticas, propuestas normativas que miran el derecho laboral desde un área mucho más sensible que son los derechos humanos laborales, ¿no? Que promueven la igualdad y no discriminación en el empleo. Y nos plantean una situación que tiene en nuestro país una larga data histórica de situaciones que diferenciamos, ¿no? Hemos pasado en el país, por ejemplo, alrededor de los años 2000, fines de los 90, en momentos en los cuales había anuncios en las calles donde decían contratamos administradores de la Universidad Pacífico, de la Universidad Católica y de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, y todos los demás Claro. estudiantes de las universidades, ¿qué opciones tenían, no? Tenían una estigmatización por provenir de universidades diferentes, ¿no? Entonces, frente al análisis de igualdad y no discriminación, esto comenzó a ser prohibido, porque no era un motivo razonable, no se justificaba en algo jurídicamente viable que permitiera ello. Entonces, y generaba una competencia ya desigual, porque no todos pueden estudiar en una determinada universidad, ¿no? Por distintos motivos. Entonces, pero el pertenecer o no a una universidad no podía ser un motivo de no ser aceptado, sino más bien tus competencias, tus habilidades, tus cualidades, tu vocación para cumplir ese rol, ¿no? Entonces, y creo que desde esa mirada, tener una dirección de derechos fundamentales es clave para el país, ¿no? Es clave también, por ejemplo, para procesos históricos como los que hemos vivido en la lucha por la reivindicación de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar, Sí, ¿no? ese es un tema que también estaba dentro de mi agenda, pero lo podemos ver un poquito más Claro que adelante. sí, Sí, claro que sí, sí. súper. Era una forma de enumerar, o por ejemplo, también importante para poner en la discusión del país por qué no deben trabajar los niños. Claro, eso es un tema Entonces, súper importante no, y que hasta en la actualidad se da, ¿no? exacto, exacto. Al día de hoy, del total de niños que viven en el país,
alrededor del 8.8%, que son alrededor casi de 1 millón de niños, trabajan en nuestro país. Y trabajan por debajo de la edad mínima que exige el Código de Niños y Adolescentes. Trabajan teniendo la edad mínima, pero en malas condiciones, que también constituye trabajo infantil. Y otra de las razones de nuestra dirección es los... Perdón que te interrumpas, no, pero no sería entonces trabajo infantil, ¿no? Sería como, no sé, no sé, siento que la palabra, no sé si esclavización, pero porque se no Podría está también estar en legalmente. esa intersección, pero cuando un niño, un adolescente, perdón, de más de 14 años trabaja en actividades peligrosas o prohibidas, que existe para lo cual una lista, ¿no? Una relación de trabajos prohibidos o no permitidos, cuando un adolescente trabaja, se constituye también en trabajo infantil. Y eso está... Y son las peores formas de trabajo infantil también que se le conoce. Okay. Incluso pueden haber peores formas de trabajo infantil donde hayan niños de 8 años. ¿Por qué? Porque las peores formas pueden ser la explotación sexual, puede ser la esclavitud, ¿no? Entonces la trata con fines de explotación laboral, ¿no? Entonces, esa es en donde radica la importancia de esta dirección, además también de un tema que es clave, que es la seguridad y salud en el trabajo, que es cómo generamos condiciones adecuadas que permitan que el Que trabajador... los empleadores tengan unos protocolos de seguridad, ¿no? Exactamente. Que el trabajador se sienta en su lugar de trabajo seguro, que no le vaya a pasar tampoco si hay un accidente, que le cubra, por valga la redundancia, seguro, ¿verdad? Exactamente. Y que los espacios de trabajo tengan un mínimo de cuidado para que no se produzcan accidentes, ¿no? Entonces, y que incluso evitemos enfermedades laborales, ¿no? Como el cáncer profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene esta dirección, además de luchar contra la esclavitud moderna, que es el trabajo forzoso, ¿no? Y un tema que es importantísimo también para el país y que es un desafío, es la libertad sindical, ¿no? Que es también un tema que vemos dentro de la dirección. Entonces, ¿cómo lo ve ese tema del sindicato? ¿Promueve? Nosotros tenemos por ley orgánica del Ministerio la promoción de la libertad sindical y es una preocupación constante, ¿no? Existen problemas estructurales, ¿no? Que están asociados a las características del empleo dependiente en el país, ¿no? Las características de una enorme cantidad de autoempleados y también, además, el gran número de informales que tiene el país. Ese es un tema muy... La mayoría... Hay mucha informalidad en el Perú. ¿Y cómo está ese tema también? Y ese tema de la informalidad es también una de las causas del poco porcentaje que existe de afiliación sindical en nuestro país. Incluso para poder sortear esta situación, las centrales sindicales, las organizaciones sindicales han comenzado a desarrollar mecanismos de afiliación de trabajadores que se encuentran en informalidad, ¿no? O de trabajadores autoempleados, ¿no? Para poder también cubrir estas demandas que plantea la estructura del mercado laboral peruano. ¿Cómo estamos en el país? En el país nosotros tenemos una muy gran brecha de formalización frente a la informalización. El país aproximadamente tiene entre el 30 y 40% de personas formalizadas, ¿no? De trabajos formales. Y dentro de los trabajos formales incluso tenemos diferentes regímenes laborales, ¿no? No todos los trabajadores formales reciben los mismos beneficios, ¿no? Tenemos trabajadores que son parte de las MIPES, que tienen reconocimiento parciales de derechos, y tenemos también trabajadores del régimen general privado, ¿no? Que tienen
reconocidos sus derechos de vacaciones de 30 días, la CTS de un mes, las gratificaciones asociadas a un mes de salario. Tenemos también, además de ello, otro tipo de beneficios como el seguro social, las pensiones, que son totalmente distintas a lo que ya nos plantea el régimen MIPE, ¿no? Entonces es una gran variedad del cual está compuesto este régimen, este porcentaje de trabajos formales, pero además de eso tenemos un número altísimo de trabajos que tienen plazo determinado. En este caso sería el tema de recibo por honorarios. No, son los que tienen un contrato, por ejemplo, de un año. Ok. Y luego te renuevo por otro año más. Y luego y te ahí se renuevo. mueren los derechos. Entonces aquí la estabilidad laboral es la que también limita la posibilidad de poder afiliarte a un sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque a los empleadores normalmente, y quizás bajo experiencias no tan positivas, no tienen esa cercanía y esa confianza en los sindicatos, ¿no? El lado de los empleadores. Y esto genera para los empleadores una suerte de zozobra cuando un trabajador se afilia. Entonces, y si nos encontramos bajo ese contexto de relación, un trabajador que tiene un plazo determinado no se va a querer afiliar, ¿no? a los sindicatos, ¿no? Entonces, esas son graves dificultades que tenemos. Hemos hecho de la excepción una regla, porque la excepción son los contratos de plazo determinado y la regla general deberían ser los contratos a plazo indeterminado. Pero bajo las distintas análisis de mercado laboral que tienen los empleadores, las organizaciones de empleadores, consideran quizás más viable en este caso tener esta alternativa con mayor predominancia, ¿no? Es decir, ustedes trabajan de la mano con los empleadores y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, y concilian entre ellos para que haya una buena relación, que se cumplan los derechos laborales. Claro, ese es el ideal, ¿no? De nosotros, ¿no? Es bajo los presupuestos que nos plantea la Organización Internacional del Trabajo cuando habla de la importancia del diálogo tripartito, ¿no? Donde participamos el Estado, los empleadores y los trabajadores, y en esa confluencia es que tenemos que adoptar decisiones consensuadas, ¿no? Marcos normativos consensuados, planes consensuados que ayuden o contribuyan a mejorar el mercado laboral en el país, ¿no? Es un desafío también el diálogo, porque en este caso lo que necesitamos, y creo que eso se extiende también para todo el país en su conjunto, es de poner un poco la desconfianza y subir a tener un poco de confianza en nuestros interlocutores, ¿no? Saber que como vamos acordando es lo que vamos a sumar y a concretar en adelante, ¿no? Y si nos sentamos con la desconfianza, vamos a querer regular al mínimo en el detalle normativo, ¿no? Porque desconfiamos que nos reconozcan los pasajes para trasladarnos de un lado a otro, desconfiamos que en el momento de establecer una norma técnica para poder mantener medidas dignas en marco de la seguridad y salud en el trabajo, no lo va a hacer el empleador. Entonces tenemos que decir 50 centímetros de profundidad, 30 centímetros. ¿Por qué? Porque nos construimos en base a una desconfianza, en una disyuntiva en la que quizás nos olvidamos que todos somos seres humanos y que frente a esa condición esencial, tanto una persona como la otra merecemos espacios adecuados para trabajar, ¿no? Tratos adecuados para poder avanzar en el marco de la productividad, la competitividad, ¿no? Ahora entrando en el tema de la brecha de género, ¿cuál es
¿Qué avances ha tenido el Perú? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el tema de la igualdad de género dentro del trabajo laboral? Hemos, Formal. hemos Formal. partido de una época bastante interesante, importante como sector público, como país, donde hemos desarrollado marcos normativos importantes para reducir las brechas de género, ¿no? Para aclarar qué son marcos normativos. Para Marcos los que no. normativos son las leyes, los reglamentos, las directivas, las políticas nacionales, ¿no? Que se aprueban con decretos supremos, ¿no? Por eso hablamos de marcos normativos, ¿no? Pero, entonces, estos marcos normativos han tenido un enfoque de género, han buscado cerrar brechas de género porque hemos reconocido que existen desigualdades estructurales en la sociedad que generan que las mujeres participemos de manera distinta a los hombres, ¿no? Porque culturalmente los hombres tienen algunas, tienen estereotipos, tienen también, en este caso, esquemas que generan que su participación sea distinta, ¿no? Por ejemplo, asociamos en las mujeres que éstas tienen una vocación por el cuidado de la familia, por el desprendimiento, por la atención de los hijos, por la atención del esposo, para mantener una familia, ¿no? Y asociamos que los hombres tienen dentro de ese esquema la responsabilidad de generar los recursos, ¿no? Y mientras mantenemos estos esquemas, lo que mantenemos también es responsabilidades diferentes en hombres y mujeres, ¿no es cierto? Y frente a esta situación, lo que existe es que las mujeres participan en el mercado laboral de manera reducida. Y quienes participan en el mercado laboral de manera reducida incluso lo hacen en sobrecarga de trabajo. Porque además de ir y cumplir un horario en su centro de trabajo, llegan a cumplir trabajos de cuidado, ¿no? Entonces la doble jornada. Pero además de eso, lo que tenemos es que esta persona, esta mujer que tiene ese doble trabajo, lo que tiene también es un estancamiento a nivel profesional. Porque si tiene una doble jornada, ¿en qué momento se prepara? ¿En qué momento siquiera hace un curso de los que se dictan dentro de su centro de trabajo? No puede. ¿En qué momento cuida su desarrollo personal? ¿No? Entonces, y ahí es donde comienza a dispararse la brecha de género. ¿Por qué? Porque culturalmente ya venimos con estereotipos que nos han establecido una manera de desarrollarnos socialmente, ¿no es cierto? Entonces, y es en ese contexto en que como país avanzamos en el propósito de una transformación cultural, pero las coyunturas que estamos viviendo actualmente nos han establecido retrocesos, ¿no? Hemos derogado la ley de igualdad de oportunidades, se discute mucho, por ejemplo, ahora en la actualidad el tema del cambio del tipo penal del feminicidio, ¿no? Sí, eso es lo último que ¿No? está haciendo. Incluso hay una discusión un poco más atrás que está asociada a cambiar lo que significa el enfoque de género y prohibir cualquier denominación en el sector público de enfoque de género. Entonces, porque existen dentro de el ámbito de las relaciones políticas opiniones asociadas más a lo que creemos que es el enfoque de género y no más bien a lo que se trata, que es una herramienta metodológica de interpretación de la sociedad y que nos ayuda a identificar situaciones que afectan directamente el día a día de las personas. Entonces, estamos en una coyuntura distinta, pero lo que sí tiene el Estado peruano es a servidores formados en estos temas, esperando que la discusión política, ya no la técnica en la que nos encontramos, sino que la discusión política en algún momento se reoriente
hacia aquellos avances que tuvimos a nivel social, porque ya hemos dado algunos pasos a nivel cultural, ¿no? Y ahora, obviamente, vamos a entrar al tema de trabajadoras del hogar, que usted fue una de las impulsoras, estuvo dentro del reglamento de la ley 31047. Sí, bueno, a mí en ese momento yo era directora de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, que es una subárea de esta Dirección General, Ok. ¿no? Es un poco Entonces, confuso también, sí, porque son áreas entre áreas. sí, pero quizás el público nos entienda, ¿no? Y en ese esfuerzo es la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. Es un órgano de línea que para poder desarrollar sus labores tiene dos subórganos, ¿no? Que son unidades orgánicas o direcciones de línea, que se les llama también. Estas unidades orgánicas, una es la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ve todos los temas que hemos conversado para preservar la salud, la vida de los trabajadores en los distintos sectores económicos que hay. Y la otra está asociada a los derechos fundamentales, que no son la seguridad y salud, sino que son la prohibición del trabajo infantil, la del trabajo forzoso, la que ve la promoción de la libertad sindical, la igualdad y no discriminación. Y en el contexto de la igualdad y no discriminación, nosotros promovemos la igualdad de un sector altamente excluido, que es el de trabajo del hogar, ¿no? Y en ese discriminado en esta sociedad hoy. Exactamente, entonces en ese marco, la dirección ya, cuando yo entré como directora, fui encargada como directora en ese momento, tenía una larga historia de cercanía las organizaciones de trabajadoras del hogar, y eso a mí me permitió rápidamente conectar con ellas, ¿no? Porque existía una relación de confianza que se pudo abrir fácilmente a través de sus dirigentes, a través de las compañeras que estaban en el movimiento, ¿no? Y teníamos una mesa, estábamos en el proceso de que el convenio 189, después de su año de depósito en la OIT, luego de la ratificación, ya era vigente para el país, y las trabajadoras del hogar, que como desde mi opinión considero que es el movimiento de mujeres más vivo, más activo, con más en Perú. En Perú. Y a nivel latinoamericano también, si no me equivoco. Hay, a nivel de Latinoamérica, como sector específico, yo creo que es parte, pero a nivel de Perú sí creo que es un sector deliberante, ¿no? Que ha logrado un punto histórico de reconquista para su sector, que no tiene precedentes, ¿no? Porque en plena pandemia y a menos de un año de vigencia del convenio 189 y teniendo una primera modificación de la ley anterior, otra ley 27986, creo que sí, dentro de ese contexto, ya habiendo planteado en pandemia desde el equipo técnico que teníamos en la dirección, planteamos una propuesta a través del decreto legislativo 14. Porque ya venían trabajando también ustedes con ellos. Entonces, planteamos esa modificación, se abrió un debate social respecto de la pertinencia de esa modificación que generó la oportunidad de plantear una reforma total a la ley, que la promovieron las organizaciones de trabajadoras del hogar. Y en esa ola es que lograron, en plena pandemia, en un pleno de género y con las fuerzas políticas representadas en el Congreso, casi una unanimidad de aprobación de la ley, ¿no? Que la unanimidad, como dato, quizás puede ser más o menos relevante en cualquier otro escenario, ¿no? Pero en el escenario que estamos hablando del trabajo del hogar, la unanimidad
es clave, porque Claro, habla, que la mayoría, si no me equivoco, era de un partido político que no se preocupa, por así decirlo, de los derechos fundamentales, laborales. Yo lo veo así. pero además de eso es clave como lectura social, la Claro, reivindicación, la reivindicación del trabajo del hogar. exactamente, el reconocimiento que trae la ley con un respaldo unánime de quienes representan la sociedad, ¿no? Entonces, esa lectura fue muy importante y a través de esa lectura, bueno, el Ministerio de Trabajo, a través de el ministro de ese momento, el doctor Palacios, el viceministro, el doctor Parodi, si mal no recuerdo, mi director general en ese momento, Sergio Quiñones, me dieron ese encargo, ¿no? De articular rápidamente, pero entre que yo estaba articulando rápidamente, las organizaciones ya estaban también convocándonos. Entonces fue una suerte de sinergia en la que se sumó la OIT con Eduardo Rodríguez, tan entrañable para mí, para el movimiento de trabajadoras del hogar, y también María Elena Valenzuela, una eximia consultora internacional en temas de trabajo del hogar, de igualdad, que fue contratada para participar de este proceso con nosotros por la Unión Europea, y sumamos un equipo de primera que estuvo en capacidad de poder sumar un diálogo importante para construir un reglamento que garantice e implemente de manera fehaciente aquello que la voluntad del Poder Legislativo había dado, ¿no? Y ese fue el compromiso. Y el compromiso, pues, se traslada a largas horas de debate, a la posibilidad de escucharnos entre todos, en sentir que hemos sido capaces de dar nuestra opinión, pero también de haber sido escuchada nuestra opinión, haber sustentado lo que no se podía acoger y haber mirado también en el reglamento que mi opinión está reflejada en este documento, ¿no? Entonces, creo que todas las variables que exigen un diálogo social se cumplieron en ese proceso. Y a mí me tocó facilitar, servir al proceso, ¿no? Que es un poco a lo que en la parte inicial hablábamos, ¿no? Que es parte de lo que yo considero que es mi vocación. Me tocó en ese momento histórico servir al proceso y lo hice con el compromiso, con el amor, con la convicción de que podíamos sumar en un momento histórico a la transformación social de un movimiento de mujeres que son la columna vertebral del país para permitirnos a muchas familias trabajar, generar recursos y dejar a lo más importante que tenemos, que son nuestros hijos, nuestros dependientes, que pueden ser nuestros padres, adultos mayores enfermos, o pueden ser nuestros familiares que tienen alguna discapacidad, con la tranquilidad que están atendidos y con la seguridad de que vamos a regresar y los vamos a encontrar bien, ¿no? Entonces, y eso es parte de esa cadena invisible que no ha sido vista en los modelos de producción y productividad que tienen los países, ¿no? De manera general. Es la riqueza que se ha generado sin mirar ese punto específico que es el trabajo que ha permitido otros trabajos, ¿no? Y desde su aprobación de la ley, ¿qué avances concretos ha tenido, se ha visto? Se ha procurado implementar todas las disposiciones que tiene el reglamento, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la unificación del registro de trabajo del hogar, que dio como resultado este registro que ahora administra el Ministerio de Trabajo y que unificó en su momento. Registro y un contrato de trabajo. Esos son los modelos, ¿no? Pero el registro lo unificamos con el registro de SUNAT y ahora en una suerte de un proceso único que inicia en el Ministerio de Trabajo con el registro del contrato, se da el pase para que
la Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria pueda establecer los códigos para la contribución tanto en pensiones como en salud de la trabajadora del hogar por parte de su empleador, ¿no? Además, hemos aprobado los modelos referenciales. Además de haber aprobado los modelos referenciales, también están las boletas de pago. Además, están también las directivas asociadas a la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el trabajo del hogar, que se dio también. Pero lo que sí tenemos es una amplia brecha de cumplimiento de la ley, ¿no? Claro, obviamente hay una ley, pero no todos lo cumplen, ¿no? Exactamente. Y algo que nos puede llamar la atención es que más allá de la norma que hemos modificado, que es la 31047, que es la ley vigente, las cifras que teníamos previas a la ley y vigentes ahora como cifras que reflejan el trabajo del hogar, se siguen manteniendo. Tenemos sobre el 90% de informalidad laboral, el sector sigue siendo altamente feminizado, las cifras de afiliación a seguros de salud están asociados al seguro público que se da a través del SIS, el Seguro Integral de Salud, y no el seguro de trabajo que es a través de salud, ¿no? Entonces, eso es por un lado, una baja cobertura respecto de la contribución de pensiones, que refleja un problema también social que se ve en el día a día de las trabajadoras del hogar. ¿Cuántas trabajadoras del hogar llegan a la edad adulta y no llegan a cotizar lo suficiente o nunca cotizaron también para poder obtener una pensión para su vejez, ¿no? Y sin posibilidad de trabajar? Entonces, ¿cómo sobreviven? ¿No? Entonces, tenemos agendas que todavía no hemos resuelto en el plano de cumplimiento de la ley, pero creemos que existen oportunidades como país para poder lograr avanzar en ese propósito. También tiene que ver con el tema de la sociedad, ¿no? Porque si hay una formalidad dentro de lo que es el sector, porque también lo que ya veníamos hablando, que hay una formalidad dentro del país, trabajo. Entonces, ahí está. Y también se le suma el tema de la estigmatización del sector de trabajar del hogar. Igual así, a pesar de que hay una ley, la sigue viendo como menos, ¿no? Inferior, no inferior. Exacto. O sea, los cambios no se dan solamente porque se aprobó una ley, ¿no? El proceso histórico de conquista de derechos que viene desde mujeres como Victoria Reyes, como Adelinda Díaz, ¿no? Que han promovido y han inspirado a estas generaciones de lideresas, donde está Paulina Luza, donde está Ernestina Ochoa, Clementina, donde se encuentra también, en este caso, María de los Ángeles y distintas otras mujeres que han hecho historia dentro del país. No es una lucha de un año, de meses, son décadas que tienen luchando, ¿no? Entonces, esta ley, sus resultados van a comenzar a verse en perspectiva en el tiempo, ¿no? Y como tú bien decías, Jesús Andrea, creo que es importante también vincular el proceso de la informalidad del trabajo del hogar al contexto de la informalidad laboral del país, ¿no? No podemos hablar de mejorar las condiciones laborales del trabajo del hogar cuando tenemos que aproximadamente entre el 60, 80, porque hay distintas cifras que se están dando de informalidad, cuando tenemos entre el 60 y el 80% de potenciales empleadores o de empleadores que se encuentran en la informalidad, ¿no? Con derechos reducidos,
con pagos o salarios precarios, ¿no? Entonces, y es en ese contexto en el que se da el marco de la relación laboral entre empleador de trabajadora del hogar y trabajadora del hogar, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y eso lo decimos para las personas que nos escuchan, es que en función a nuestra realidad, a nuestra capacidad de pago y a nuestras necesidades, quizás es posible que se pueda necesitar una trabajadora del hogar mucho tiempo, muchos días, una persona que venga todos los días, pero la necesidad no se convierte en derecho, ¿no? Existen derechos para las trabajadoras del hogar, pero no trabajadores con derecho a tener una trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, en función a esa realidad que tenemos, es que podemos establecer también los mecanismos de contratación para pagar todos los beneficios que representa tener una trabajadora del hogar, ¿no? Y ese es un punto clave, ¿no? Que nos lleva o nos jala también a otra reflexión, que es las familias también necesitan de un sistema de cuidados, ¿no? Eso también es un tema súper importante, ¿no? Porque claro, tenemos familias con ingresos pequeños que contratan a una trabajadora del hogar con pocos derechos o sin derechos, ¿no es cierto? Pero que necesita de la trabajadora del hogar para que cuide a sus hijos, para que atienda las Claro, necesidades. quizás tampoco lo conozco como ese término trabajadora del hogar, sino como quizás una sobrina, una ayuda, una vecina. En muchos de los casos revisten distintos nombres, ¿no? Pero allí lo que está pendiente es un sistema de cuidados que establezca los servicios de cuidado para una población en particular, donde puedan atenderse a sus dependientes de manera digna y donde las trabajadoras del hogar también migren hacia labores ya más colectivas, más sociales, más vinculadas al ámbito comunitario, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es que los cuidados no sean una solución de las familias, sino los cuidados tienen que trascender a las familias, porque el que nosotros tengamos a nuestros niños, los eduquemos, no los educamos o no los debemos educar en función al beneficio intrafamiliar, sino nuestros hijos tienen que estar al servicio de la sociedad, ¿no es cierto? Y es por eso que la sociedad tiene que comprometerse también con la formación de ellos, con el cuidado de ellos, con el trabajo adecuado para los padres para poder generar mejores condiciones de crianza para nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, llegamos a una suerte de que todo está interconectado, ¿no? Sí, todo. Bueno, también dentro de su hoja laboral estaba viendo que, relacionado también al tema de trabajar del hogar, usted fue coordinadora regional para Latinoamérica de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la FIT, donde usted impulsó el fortalecimiento organizado del sector, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia trabajando ya desde otro punto de vista, ¿no? No solo Perú, sino un poco ya más Latinoamérica? Totalmente enriquecedora, ¿no? Conocer a distintas mujeres que día a día están luchando por generar oportunidades de reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar en sus países, ¿no? Mujeres que no descansan ante la exclusión, ¿no? Que no descansan no solamente la exclusión que se vive socialmente, sino la diferenciación que tiene el Estado con relación a sus organizaciones sindicales que no son a veces reconocidas, o incluso las mismas centrales no reconocen el trabajo del hogar como un trabajo y no están afiliadas y persisten en esta lucha, ¿no? Y también un poco el orgullo porque me doy cuenta que miran al movimiento de trabajadoras de Perú como
una experiencia a seguir o a lograr o a conquistar, ¿no? Dentro del sector sería Perú uno de los países que tiene más en pro, está con más derechos que otros países. Tiene una ley que está ampliamente asociada, vinculada a los estándares que estableció el convenio 189 de trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, este es un convenio técnico de la OIT que plantea mecanismos, medidas para que reconozcamos el trabajo del hogar como un trabajo con derechos y reivindicando también la condición no solamente de trabajadoras, sino también de mujeres, mirando también el enfoque de género en el convenio, ¿no? Entonces es tan importante este convenio y que hay países en la región que incluso no han reconocido el convenio, pero a nivel mundial somos la región de América Latina la que tiene más convenios, más países con convenios ratificados, ¿no? Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. Europa, África, Asia todavía tienen un camino pendiente, ¿no? Pero Tienen un camino pendiente de temas de derechos laborales de trabajadores globales en Europa también. sí, incluso también. Quizás Si bien las condiciones de trabajo son en muchos de los casos más favorables, pero el convenio no está adoptado. ¿Cómo es la situación laboral de trabajadores del hogar allá? Y obviamente también quería hablar sobre cómo es el tema laboral ya en general en esos países, porque pues está Claro. Europa cuando adopta un convenio, los países en Europa cuando adoptan un convenio, su adopción, pero su cumplimiento les genera una responsabilidad bastante alta, ¿no? Y el estándar pasa a ser una obligación impostergable. Entonces, bajo esos preceptos, para ellos definir la adopción es en mérito a una evaluación de lo que significa en costos, en oportunidades, en tareas pendientes que el convenio les va a generar, ¿no? Entonces, y esa es la dificultad para que Europa pues apruebe rápidamente los convenios, ¿no? A diferencia quizás de América Latina, que en algunos casos es más político, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos acercamos a un sector en un contexto determinado o cómo incidimos a veces dentro del espacio político desde un sector económico, ¿no? Como puede ser en este caso un sector como el trabajo del hogar, que hemos tenido nosotros como oportunidad que la adopción y el cumplimiento normativo, la aprobación de normas que den cumplimiento al estándar que establece el convenio 189 se dé en un corto tiempo. Y que la tarea pendiente en este caso sea el cumplimiento, la reducción de las brechas que hemos hablado hasta hace un momento, ¿no? Entonces, esas son las diferencias que tenemos con Europa en este caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Europa, además, sus mecanismos de control a nivel de la contratación de trabajadoras del hogar es distinto, porque los regímenes que nosotros tenemos no son tales allá, incluso caminando un poquito más y subiendo hasta el norte en Ecuador. Esta suerte de distintos regímenes laborales no se conocen allá, ¿no? Hay normas que matizan, por ejemplo, por sector económico. Si hablamos de minería, hay algunas características que se tienen que cumplir. Si hablamos de pesquería, otras características que se tienen que cumplir, pero estas no impactan en el reconocimiento general del bloque de derechos laborales, ¿no? Entonces, en cambio, en el caso de nosotros tenemos otras realidades, ¿no? Y cosa que en Europa también, que eso no significa que no haya informalidad, que no haya contratación inadecuada, que no necesariamente se establezcan mecanismos para reivindicar derechos, sí, los existen. Quizás en una medida mucho más pequeña, pero que no significa
que no tengamos que realizar acciones para su mejora, ¿no? Porque la desvalorización del trabajo del hogar es universal, ¿no? Sí. Y América Latina ha establecido movimientos importantes inspiradas nosotras en la CONATRAO, ¿no? Que en el año 88 tuvo un primer encuentro de mujeres de América Latina que promovieron acciones para poder restablecer, restituir sus derechos, ¿no? Entonces incluso allí se acuerda celebrar o conmemorar el Día del Trabajo del Hogar el 30 de marzo, ¿no? Que se refleja en nuestra ley vigente ahora y que es incluso un día no laborable. Un día no laborable, pero en Perú se cumple. Es difícil de medirlo incluso porque la informalidad es muy alta. Claro, ¿no? Tiene que ver de nuevo la informalidad dentro del trabajo. Pero también, claro, lo que usted dice del 30 de marzo, que es un hito súper importante dentro del sector, es algo que tampoco otros sectores han logrado, ¿no? O muy poco, se podría decir. ¿Cuál cree que es otro de los sectores que está ahí en camino con el trabajo del trabajador del hogar? Que está también tomando fuerza que tiene. Yo siempre he pensado que construcción civil es un sector bastante activo a nivel de política sindical, ¿no? Sí, es muy fuerte. En su momento también las compañeras del trabajo municipal, de la limpieza municipal, también han logrado algunas mejoras laborales para su sector, ¿no? Incluso en tener una representación en el Congreso, ¿no? Claro. Y esas son parte de esta historia de reivindicaciones que nos exige también la propia coyuntura, el propio contexto y la propia estructura del mercado laboral, ¿no? Que requiere de movimientos, de hitos que nos permitan deponer normas que diferencian, que excluyen, que no reconocen, ¿no? Entonces, y volviendo un poco a lo que me mencionabas de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, esta organización tan entrañable para mí, tan cercana al movimiento de trabajadoras del hogar en el país, me regaló la oportunidad de tener una visión amplia de lo que significa el movimiento a nivel mundial, cómo es el trabajo del hogar en Asia, en África, cuáles son las agendas de estos países en función a la reivindicación de sus derechos, ¿no? Tuve la oportunidad de estar acompañando a la secretaria general, a la presidenta de la organización, que es Carmen Brites, en las discusiones del sistema de cuidados, de la economía de cuidados, que en ese momento así lo denominó la OIT, en la conferencia internacional en el año 2024, donde por 2 semanas trabajamos arduamente desde distintos ámbitos, ¿no? Desde la incidencia, desde la articulación, la comunicación con los países para cerrar acuerdos también de ratificación del convenio 189, de reconocimiento de normas pendientes, ¿no? De participación, de consideración de la participación activa de las organizaciones de trabajadoras del hogar, hasta también la participación técnica que se hizo en los espacios de trabajo, ¿no? Porque tenemos a dirigentes muy capacitadas, muy formadas, ¿no? Hemos tenido importantes intervenciones de nuestras dirigentes. En ese momento participó Paulina en un debate donde tuvo una participación importantísima como dirigente, representante de Perú. Así también tuvimos en su momento a nuestras compañeras de Brasil, ¿no? A Chirlene Santos, que es una compañera de Brasil, las participaciones de Carmen en su momento, la participación de Sonia George, que es parte de la directiva de la FIT,
muy reconocida, muy valorada por su solvencia técnica en este espacio de discusión, desde el espacio de trabajo y en las discusiones generales. Y me llevo también esta capacidad importante que tiene la FIT, ¿no? A través de distintas compañeras para articular, ¿no? Para articular, generar acuerdos, establecer frentes, ¿no? Como por ejemplo la Asociación Mundial de Recicladores, ¿no? Con las que planteamos allí una agenda común de cara a la participación en esta conferencia internacional, ¿no? A mí me dejó grandes aprendizajes, ¿no? Y me dio la oportunidad también de ensayar poco de toda la formación que tengo y que llevaba, ¿no? Para este trabajo que pude acompañar en estos meses que estuve en la federación. Y básicamente me ayudó a ratificarme en, en este respeto, en esta consideración que tienen para mí las mujeres dirigentes, trabajadoras del hogar y a quienes representan, ¿no? Porque esta convicción de trabajar día a día, todos los días. No había un día de descanso, se empezaba la jornada saliendo desde las 8 de la mañana y estábamos caminando, buscando acuerdos. Todas las dirigentes tenían una agenda. Claro. Y eso se diferencia del resto de la conferencia. Todos los trabajadores o las organizaciones de empleadores no tienen esta misma capacidad y este mismo entusiasmo por marcar una agenda y lograr consensos y incidir dentro de las decisiones de la conferencia, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Para concluir, ¿no? Lo que te mencionaba es que la participación y cómo se da la participación y cómo se toman en serio el trabajo de representación las trabajadoras dirigentes del hogar, es la mejor lección que me llevé de este tiempo que estuve en la federación, ¿no? Y ratifica mi convicción de seguir trabajando y apoyando desde donde me toque al movimiento, ¿no? Es uno de sus momentos más gratificantes de su carrera, ¿verdad? Como usted lo menciona. Sí, es uno de los momentos más gratificantes, enriquecedores. Y ahora hablando sobre, este episodio va a salir en el marco del 1 de mayo, el 1 de mayo más específico, que se celebra el Día del Trabajo. Bueno, el Día del Trabajo, Día del Trabajador, ¿no? En este caso. ¿Qué significado tiene hoy, en la actualidad, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, con todo este contexto? El significado es el trabajador, ¿no? Es el trabajador y la valorización que debemos tener como sociedad respecto de lo que cada uno de los trabajadores representamos para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Como trabajadores estamos en muchos de los casos poco reconocidos o poco valorados, ¿no? Y esto es clave para poder transformar también la forma en la que incidimos dentro de los procesos de cambio, de mejora, de reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Y aquí un llamado a los trabajadores para que el 1 de mayo nos abracemos, nos reconozcamos en esta capacidad que tenemos de generar recursos, de generar riqueza, de tener la posibilidad de, con nuestros salarios, sustentar la vida de nuestros hijos, de nuestras familias y darles una vida digna que todos ellos merecen, ¿no? Si es que nos encontramos también en contextos donde nuestros trabajos están precarizados, no tenemos la posibilidad de generar estas condiciones adecuadas para nuestras familias, no dejemos de organizarnos, no dejemos de articularnos
para poder caminar hacia la perspectiva de la reivindicación de nuestros derechos, ¿no? Que es importantísimo para poder lograr una transformación. No olvidemos que los cambios no vienen en solitario, los cambios vienen en unidad. Y es allí donde está la clave de lo que nosotros necesitamos para hacer realidad las mejoras que necesitamos. Y en ese marco, saludarlos, saludar a cada una de las personas que nos están viendo, saludar a Andrea, saludar a su mamá, que son trabajadoras permanentes en el marco de sus convicciones, ¿no? Y eso es importante de reconocer, de valorar en esta fecha tan importante, porque más allá del trabajo en sí mismo, está quien genera este trabajo, el ser humano. Y es allí donde el día del trabajo se enriquece, se llena de contenido con los nombres de Juan, el carpintero, de Pablo, el trabajador de minas, con Flora, la persona que trabaja en el hogar, con Milagros, quien es servidora pública, ¿no? Con Carlos, el microbusero, ¿no? Entonces, con todas las personas que representan las actividades económicas en nuestro país. Y es allí donde en esos esfuerzos colectivos es que día a día estamos haciendo patria. Y es día a día donde tenemos que reafirmarnos en esa convicción, que juntos, de las distintas posiciones en las que nos encontramos, estamos haciendo caminar a este país que es tan hermoso, tan bello, es el espacio en el que hemos nacido y es el espacio que merece también que nosotros, con nuestro trabajo, no solamente nos dignifiquemos, sino también permitamos mejoras sustantivas para el progreso de nuestro país. Y es en ese sentido mi saludo y lo que significa para mí el Día del Trabajo. Claro, reconocer que todos los trabajos son igual importantes. Claro, como usted decía, desde el microbusero hasta un funcionario público, ¿no? Entonces, ahí está el mensaje que nos ha dejado Cecilia Tello. Creo que ya lo dijo todo. La verdad es que es súper importante, interesante la entrevista que hemos tenido hoy. Gracias, Cecilia, por darme un poco de tu tiempo y estar acá en esta entrevista. Espero que nos volvamos a ver quizás más adelante en otra entrevista, de repente por otro tema o un tema en particular. Nada, eso, gracias. ¿Quisieras decir algo más? No sé. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Le deseo mucha suerte al programa, que les vaya súper bien a Voz en Contacto y que generen el impacto necesario para poder seguir soñando de la mano de quienes son tus seguidores, ¿no? Porque los contenidos nos permiten y nos ayudan a nosotros a soñar con un mundo mejor. Y yo creo que ese es el propósito de este programa. Muchos éxitos. Gracias. Ya.